Buenas tardes, mi nombre es Carla Pérez y en esta ocasión como grupo les hablaremos un poco acerca del libro Guatemala, Linaje y Racismo de la autora Martelena Casau Zarzú. Yo iniciaré hablándoles un poco acerca del capítulo 1, el cual lleva por título Introducción al estudio de las redes familiares como estructuras de poder de larga duración en Centroamérica. Bueno, eh, iniciaré hablándoles un poco también acerca de la familia. Para López Beltrán, la familia fue algo más que una institución. La familia fue un subsistema en la cual, junto a la religión, constituyó la fuente primaria de las reglas de vida que gobernaron a los miembros de la clase dominante. Según otro autor, el cual es Balmori, las familias son de vital importancia para la comprensión de la historia latinoamericana, porque el estudio detallado de estas familias como una red nos permite una comprensión mayor acerca de la acción colectiva, así también como de la estructura social y de la formación de los estados. La familia como red o constelación familiar y sobre todo como una estructura de larga duración sigue ocupando un papel muy decisivo en el análisis del conjunto de la estructura social y sobre todo como una élite de poder. López Beltrán también dice que la formación de las élites coloniales en América Latina ocurrió por dos vías complementarias. Las primeras es por el linaje, el cual es la transmisión patrilineal de privilegios concedidos por la corona. O también podría ser por alianzas matrimoniales, las cuales propician el crecimiento y la reproducción de linajes por la vía de los casamientos de convivencia. Otra variable para el estudio de las familias centroamericanas fue el análisis del factor sociorracial como un mecanismo de preservación de la familia, como elemento de cohesión interna del grupo de criollos y de españoles y como factor de reproducción de la endogamia familiar. Los certificados de limpieza de sangre y el argumento de la pureza de sangre serían claves para el mantenimiento de la red familiar, así como las estrategias matrimoniales que dichas familias empleaban para mantener su estatus puro, por así decirlo. Por otra parte, tenemos el marco conceptual de las redes familiares como estructura de poder de larga duración en Centroamérica. Bueno, comencemos por definir qué es una red familiar. Las redes familiares prácticamente son el conjunto de familias que configuran una élite de poder, y esta élite de poder a su vez conforma el núcleo oligárquico de cada país. Estas redes familiares están ligadas por 5 factores, los cuales les dan una unidad y una homogeneidad, la cual le permite constituirse como una estructura a larga duración. Estos factores son, número 1, las alianzas a través del matrimonio. Número 2, las alianzas a través de los negocios. Número 3, la proximidad geográfica y también el factor sociorracial. Número 4, la participación en asociaciones políticas o religiosas y también socioculturales. Y por último, la formación de sus propios intelectuales orgánicos. Estas redes familiares comienzan a configurarse en las sociedades coloniales, en torno a los primeros conquistadores y pobladores los cuales comienzan a acaparar las principales fuentes de riqueza en estos tiempos, las cuales eran la encomienda, el repartimiento, la mita y también la tierra. En este punto, la familia también actúa como una entidad colectiva básica de la sociedad colonial y también como una institución de acumulación y de concentración del poder, pero a su vez también actúa como principal mecanismo de la reproducción de ideologías racistas y también de los valores propios de la sociedad colonial. La base de estas estructuras sociales van a estar compuestas por linajes primarios y linajes secundarios. Los linajes primarios son aquellas familias principales, las cuales el autor Balmori denomina notables, y los linajes secundarios son aquellas que van a formar constelaciones
o redes que van a emparentar con las familias primarias, para estas familias secundarias poder formar parte del bloque de poder y así reforzar el dominio y la legitimación de la red principal, es decir, de la estructura primaria. Así, en cada siglo o en cada periodo histórico surgirán una o dos líneas principales, en torno a los cuales van a girar los linajes secundarios. Y estos van a ir constituyendo un tupido entramado de relaciones interpersonales. Y los intereses de estos van a hacer como clase y como élite de poder, tienen que ser coincidentes, es decir, tienen que interesarse en las mismas cosas. El elemento ideológico y político va a caer sobre los intelectuales orgánicos de cada red familiar y también pues la función principal de estos intelectuales orgánicos es asegurar que la red familiar a la que pertenecen pues tenga hegemonía social y también tenga control político, legitimando, así su dominio en el bloque de poder. Según el autor Balmori, Voss y Wortman, esto de redes familiares funciona como una corporación y se les puede considerar como una organización comercial, como una asociación de poder y también pues como ya lo dije, como una asociación de poder, pero también de dinero, y esto va a durar aproximadamente 3 generaciones. Como siguiente punto tenemos las reglas de oro de la pervivencia de las redes familiares en Centroamérica. Acá encontramos preguntas como por quién se consolidan estas relaciones de parentesco como auténticos núcleos de poder y de dominación en ciertas sociedades centroamericanas. También por qué se constituyen estas estructuras de larga duración y cómo es que en el caso de las redes familiares vascas estos supuestos adquieren como una mayor validez y también en qué coyuntura de crisis copan y ocupan estas estructuras de poder el lugar del Estado para retomar después al ámbito de la sociedad civil. Algunas premisas que se consideran básicas para la profundización teórico-metodológica de estos temas son, en primer lugar, pues porque tradicionalmente en España la familia y las redes sociales jugaban un papel determinante en la configuración de estructuras de poder. En segundo lugar, pues porque la presencia de otros grupos sociales, es decir, de indios o de negros, obligaba a los españoles de la segunda y de la tercera generación a casarse entre ellos, con el fin de, según ellos, conservar su pureza de sangre y asegurar su hegemonía social y política sobre el resto de la población, pues la cual era pluriétnica y también para distanciarse de los mestizos, de los indios, de los negros y también de otras castas. En tercer lugar, porque la importancia de las redes familiares como estructuras de poder político de larga duración y como auténtico centro de poder de la sociedad colonial, pues viene conferido por el hecho de ser la fuente de la legitimación más fuerte en aquel entonces y estable y continuada de la sociedad. En cuarto lugar tenemos que pues porque una crisis económica y un vacío de poder de la situación colonial y sobre todo a partir de la independencia, estas redes familiares son las que copan la sociedad política y también ejercen su dominio desde el Estado. En quinto lugar, tenemos que uno de los mecanismos que mayor fortaleza le confiere a las redes familiares es la capacidad de ocupar distintos espacios de legitimidad, lo que les permite jugar un papel de arbitraje entre los diferentes grupos sociales y a su vez mediar entre la sociedad y el Estado. Esta capacidad de mediación es lo que le hace que se constituyan en élites de poder. Estas élites de poder a larga duración y que éstas duren a lo largo de la historia. En sexto lugar, es uno de los elementos básicos que aseguran su permanencia en el bloque de poder y la pervivencia de su linaje
como estructuras de larga duración es la creación de un amplio capital relacional que se materializa en una capa de intelectuales orgánicos en cada periodo histórico. Estos intelectuales orgánicos cumplen una cuádruple función, ya que organizan la estructura económica y son portavoces de la ideología de su grupo. Hacen corresponder la concepción del mundo de la clase dominante con el conjunto de la sociedad y sobre todo establecen alianzas y también crean mecanismos para establecer legitimación y también el consenso de la sociedad en su conjunto. En el segundo capítulo del libro encontramos la formación y el desarrollo de las redes familiares oligárquicas desde el año 1524 al año 1988. Y también tenemos los principales entronques de la oligarquía guatemalteca. Para Pérez Herrero, la familia es un elemento clave de la interconexión social, en donde éstas van a constituirse en auténticos pilares sobre los cuales va a descansar el andamiaje de las relaciones de poder de la monarquía hispana durante el antiguo régimen. Pérez Herrero también dice que las grandes familias ocuparán el epicentro de las dinámicas sociales, las cuales también van a funcionar como uno de los principales símbolos de poder de la monarquía hispana y a su vez también van a, en ciertas regiones, pues crearán importantes mecanismos de interconexión e integración social frente a la fragilidad de las instituciones y de la lejanía del poder central. Durante el periodo colonial, las primeras encomiendas repartidas entre 1524 y 1530 recayeron en las manos de los gobernadores y de los lugartenientes de Pedro de Alvarado, dando lugar desde el inicio a una sociedad muy cerrada de redes familiares vinculadas a los primeros conquistadores y los colonos de Santiago de Guatemala. Tales como los Alvarado, Orduña, los Maldonado, Barahona, de la Cueva, Sotomayor, Cuero y Díaz del Castillo. Desde el inicio de la conquista, la obtención de encomiendas, de repartimiento de indios y de títulos de hidalguía, pues fueron estrechamente vinculados a la capacidad de que dichas familias tenían de emparentar con otras familias que eran de mayor prestigio y que tenían una mayor calidad de vida. Por otra parte, el concepto de la pureza de sangre en América iba a ser utilizado como un principio para justificar las supuestas igualdades y los privilegios de los peninsulares y criollos frente a los indios y posteriormente a los mestizos, es decir, esos que tenían la pureza de sangre iban a tener claramente privilegios que los indios y luego los mestizos pues no iban a tener. Alejandro Lipchitz analiza lo que él denomina la pigmentocracia o el espectro de los colores, que ha servido a la clase dominante para justificar su vocación y explotación del grupo étnico, los indios y también el mestizaje, y relegarlo a los trabajadores más inferiores de esta estructura social. En el caso de las mujeres, la exigencia de la pureza de sangre fue mayor, ya que no hay que olvidar la ausencia de mujeres españolas durante la conquista de América. Los conquistadores llegaron a América sin ellas y tuvieron que pasar por periodos de abstinencia, hasta que consiguieron por medio de la violencia y por acciones de los caciques, y muy pocas veces por acciones de enamoramiento, convivir con las mujeres indígenas que se encontraban en América. Según Esteban Fabregat, las relaciones entre mujeres indígenas y los hombres españoles se produjo simplemente por la atracción de sexos, ya que, según él, las indias no se le resistían y que se ofrecían libremente y con gusto a sus requerimientos, cosa que creo que sabemos todos que es falsa. Con respecto a los matrimonios, por otra parte, solamente eran permitidos dos tipos de matrimonio entre españoles e indígenas, y estos fueron aprobados por la corona española. El primer tipo de matrimonio era el de las hijas de los caciques que debían contraer matrimonio
con los españoles, siempre y cuando estas hijas fueran las herederas de sus padres en la ausencia de sus hijos varones. Y así pues todos los caciques pasarían a ser españoles. Y por otro lado, la corona también promovía aquellas uniones ilegales entre encomenderos e indias y ordenaba su casamiento en un plazo inferior a 3 años y bajo la pena de perder su encomienda. La primera restricción legal de este estatus fue la que se estableció en 1549, cuando se estableció que ningún mulato ni ningún mestizo o persona que haya nacido fuera de matrimonio le sería permitido obtener indios en encomienda. Según Aguirre Beltrán, solamente la primera generación de mestizos era considerado españoles de pleno derecho, es decir, los primeros hijos que tuvieran los españoles con mujeres indígenas. Y la mayor parte de estos supuestos criollos en realidad pues fueron mestizos biológicos, los cuales culturalmente adquirieron los patrones de comportamiento y también la calidad de vida de los españoles. En cuanto a la política de matrimonios mixtos, el patrón fue muy similar al que se utilizaba en México o en Perú. A partir de 1549 se empezaron a dar las primeras restricciones legales, como ya lo había dicho, a los derechos de los mestizos y se introdujo una cédula real en la cual establecía que ningún mulato, ni mestizo, ni hombre que no fuese legítimo pudiese ser encomendero. Los patrones patrimoniales de este primer grupo de familias iban a estar regidos, pues primero por la limpieza de sangre, segundo por el estatus socioeconómico o por la influencia del conquistador o poblador, y tercero por la capacidad reproductora de su mujer o de su familia para tener hijas y establecer nuevas estrategias matrimoniales, y por último por el principio de la mejora de la raza como un elemento sustancial a la hora de contraer matrimonio. Muchas gracias por su atención y hasta acá mi participación. Buenas tardes, días, noches. Mi nombre es José Luis Ramos Ramírez, carnet 2020 40522, y hoy les voy a hablar sobre el libro de la doctora Marta Elena Casaus Arzú, el cual es Guatemala, linaje y racismo, y en especial sobre el surgimiento de las principales redes familiares. De acuerdo con las fuentes genealógicas y análisis prosopográfico, se puede afirmar que a fines del siglo XVI casi todos los conquistadores se encontraban emparentados entre sí. Como es ya de su conocimiento, me refiero a casamientos entre primos, a veces con el objetivo de conservar el poder y la pureza de sangre, o también gracias al matrimonio se lograba la unión de dos ramas familiares con extenso poder político y socioeconómico, logrando así acrecentar más el poder. Estas alianzas matrimoniales les permitieron generar una amplia trama de parentesco que les va a permitir sobrevivir como grupo de poder a pesar del declive de la encomienda. Estas redes familiares funcionan en dos sentidos. Uno, como forma de concentrar y acumular fortunas en la producción a través de la tierra, el trabajo y el capital. Y dos, como factor de diferenciación socio-racial ascendente, como forma de preservar la pureza de la raza o de justificar el certificado de limpieza de sangre. La principal vía de acumulación de riqueza y poder durante el periodo colonial fue a través de los matrimonios de convivencia. Así pues, estos constituyen la estrategia básica de la red para concentrar poder político y acrecentar su capital. Las tramas de parentesco constituyen la mayor institución para la preservación, siguiendo la costumbre imperante de la época. Las mujeres de la familia que mejor emparentaron fueron Josefa Delgado de Nájera, que se casó con el general José Antonio Arzú Díaz de Arcaya, dando origen a las ramas Arzú, Batres, Irigoyen, Alejos y Castillo. Todas ellas llegan hasta la actualidad
y forman parte del núcleo oligárquico. Buenas tardes, mi nombre es Shalinda Diana Pérez Pérez y yo les voy a hablar sobre la familia Dorion-Klee. El entronque familiar Dorion-Klee es uno de los más importantes para hacer un buen estudio a profundidad de la que es la clase predominante en Guatemala. Del matrimonio de Josefa Elisa Klee y Ubico y el ciudadano francés Julio Guillermo Dorion saldrá una de las redes familiares más importantes del país. El matrimonio tendrá 4 hijos. María Josefa Dorion-Klee casó con José Víctor Lainfiesta en 1882. Serán los suegros del presidente Jorge Ubico Castañeda al contraer matrimonio con Marta Lainfiesta Dorion, de cuyo enlace no habrá descendientes. Guillermo Dorion-Klee nace en 1862 y se casa en 1895 con Amalia Nani Escalante, de origen alemán, e hija de los primeros ingenieros que llegaron aquí a Guatemala. María Elisa Dorion-Klee contrae el matrimonio más afortunado desde el punto de vista económico al casarse en 1886 con Carlos Herrera Luna, hijo de los hombres de negocios más acaudalados del siglo XIX. Dada la gran importancia que tiene esta red, llega a adquirir en el siglo XX y pues la formación de la misma llega a ser en la actualidad una de las 3 primeras en importancia de función de su extensión, ramificación, poderío económico y control político. El fundador de esta red fue Manuel María Herrera, padre de Manuel Herrera Moreno, ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Barrios, y de Carlos Herrera Luna, fruto de un segundo matrimonio con Delfina Luna Soto, quien aparentará con los Dorion-Klee y llegará a ser presidente de la República. Al igual que José María Samayoa, su origen era mestizo y ninguno de ellos procedía de las familias oligárquicas de Abologeo en Guatemala. Ambos personajes ascienden vertiginosamente con Justo Rufino Barrios, y es el cultivo del café y las alianzas con los antiguos criollos venidos a menos, pero con abolengo, lo que les permitió acceder al poder. Dentro de su carrera política cabe destacar el haber sido miembro de la Segunda Asamblea Constituyente en 1879 y ministro de Fomento durante varios años durante el gobierno de Barrios. El hecho de mayor importancia por el que pasó a la historia fue el de haber firmado el reglamento de jornaleros, por lo que los campesinos indígenas fueron forzados a trabajar en los latifundios de café a cambio de un mísero jornal. En la rama de los Herrera Dorion merece la pena destacar a Carlos Herrera Dorion, miembro de la Cámara de Comercio, diputado quiché, dueño de fincas de café como El Portal en la Antigua y en el Azúcar en la Costa Sur, fundador de la Agencia Marítima de 1955 y gerente general de Herrera y Cía. La rama de los Berger enlazó por el matrimonio de Elisa Dorion-Klee con Carlos Herrera Luna, rico cafetalero y presidente de la República, siendo uno de los entronques más exitosos de esta red, y por ende la red triangular les permitió a los Berger Dorion vincularse con las principales redes extranjeras, alemanas y francesas y mestizas del momento. Es interesante apreciar cómo los Berger Dorion, después de 2 generaciones de matrimonio con élites locales, entre ellos los Sánchez Perales, Reyes, Perdomo, Asimitia, Pojillo, vuelven a aparentar a partir de 1960, otra vez como extranjeros de origen inglés, alemán e italiano, situándose de nuevo en la cúspide de la red con el matrimonio René Dorion Cabarrús y Roberto Berger Lenhoff. Sus 3 hijos, René Dorion Cabarrús y Roberto Berger, Lucrecia Francois y Lorena Berger Dorion, aparentan con los Bruder, Novela, Wild, Blocharski, Rochman y Whitman. Por lo tanto, no es casual que un miembro de esta red, Francoise Berger Dorion, haya sido miembro del Consejo Específico en 1990 durante el gobierno de Serrano Elías, en cuyo consejo la presidencia había otros miembros de las redes familiares como Ernesto Viteri Echeverría y Arturo Bianchi.
El enlace más importante de los Sánchez Perales a principios del siglo XX fue el matrimonio en segundas nupcias del presidente de la República, Carlos Herrera Luna, con Mercedes Gerandi y Sánchez Perales, logrando así entroncar con las principales ramas de la élite gobernante. La otra rama exitosa de los Sánchez Perales, Poggio, se vincula con los Bourget de forma secundaria por la vía de la familia Perdomo Reyes. Hola, mi nombre es Chelsea Marbeiza Quiroga Guerra, carnet 2020-42360. Familia y racismo, el roce interétnico. Estas preguntas fueron elaboradas para hacer constar las diferencias entre investigaciones sobre el rechazo o aceptación del contacto interétnico entre la oligarquía y el indígena. En algunos trabajos se llegó a la conclusión de que las relaciones entre el indígena y el ladino eran frecuentes siempre y cuando existiera una relación de subordinación y o dominación del ladino hacia el indígena. Sin embargo, todas aquellas relaciones íntimas de afectividad, relaciones maternales o sexuales, no se practicaban o aparecían con escasa frecuencia en una gran proporción dentro de los grupos étnicos. Dados los antecedentes, es importante conocer cuál era la opinión de este núcleo oligárquico respecto a estos temas. Por ende, se realizó la siguiente pregunta, que fue: ¿adoptaría usted a un niño indígena? Con respecto a la gráfica anterior, un 23% contestó afirmativamente, mientras que un 48% contestó negativamente y un 29% se abstuvo a contestar. Este alto porcentaje de respuestas no contestadas se podría interpretar en función de algunas variables, como que la sorpresa ante la pregunta y el desconcierto frente a no saber cómo responder, o la incapacidad psicológica de dicho grupo para plantearse este dilema que suponemos no habría pasado por su imaginación. Del 48% de respuestas negativas a esta pregunta, el 65% corresponden a los blancos y el 21% a los criollos. Los que se consideraban mestizos y ladinos muestran menores niveles de rechazo al roce interétnico. También queremos resaltar que el 50% de las preguntas no contestadas corresponden a los blancos. Entre las razones aducidas para no adoptar a un niño indígena encontramos las siguientes respuestas: por prejuicios un 15% y por ser una raza interior un 12%. Historia y racismo. La primera pregunta formulada fue: ¿qué hubiera sucedido de no haber llegado los españoles ni ningún otro pueblo europeo a conquistar y colonizar a Guatemala? En esta pregunta nos encontramos con los siguientes resultados. Un 29% respondió que de no haber venido los españoles se habría producido un desarrollo muy diferente, mientras que el 26% opinó que se habría producido un desarrollo menor, que junto con el 16% que opina que se habría dado un desarrollo más lento suma un 42% de las respuestas emitidas. Un 21% contestó y consideró que de haberse producido esta situación, Guatemala se encontraría en un completo atraso, y la mayoría de los que respondieron de esta manera opinaron que estaríamos subidos en árboles o estaríamos en un estado de total salvajismo. La interpretación por grupos de edad no pareció variar sustancialmente en las respuestas de los jóvenes ni en la de los adultos. La interpretación por grupos de edad coincidieron en afirmar que sin la conquista y la colonización española en Guatemala se habría producido un desarrollo menor o más lento, tanto por los más jóvenes, que eran aproximadamente de 18 a 25 años,
como por los adultos que iban desde 46 a 65 años y de 66 a 75 años. Del conjunto de respuestas dadas a esta pregunta deducimos dos elementos. El primero, que en el núcleo oligárquico existe un desconocimiento histórico acerca de la civilización maya y de los niveles de desarrollo científicos y tecnológicos que estos pueblos habían alcanzado. Y el segundo, vincular el concepto del desarrollo a Europa o Norteamérica supone un cierto grado de eurocentrismo normal de estas élites oligárquicas y común en un pensamiento liberal y neoliberal. La segunda pregunta de cuáles fueron las razones por las que los españoles vencieron a los indígenas presenta varias respuestas. Las que aparecen como las más representativas son la superioridad de armamentos en un 29%, los que opinaron que la razón principal fue la superioridad de los españoles fue un 25%, y los que opinaron que en el triunfo se debió a que los indígenas eran una raza débil e inferior fue de un 22%. Si sumamos las últimas dos respuestas que afirman la superioridad de los españoles y la inferioridad del indígena, nos da un 47% de la muestra que piensa que la razón del triunfo se debe a la inferioridad racial de los denominados y o a la superioridad física y biológica de los conquistadores. Volvemos a observar que la superioridad de unos frente a la inferioridad de otros viene determinada en primera instancia en términos biológicos o raciales. Un tercio de la muestra planteó que la causa principal de la victoria de los españoles o de la derrota de los indígenas tuvo su origen en un factor de carácter biológico y racial. Es aquí donde coincidimos con los planteamientos de Frantz Fanon, quien afirma que en todo proceso colonial se manifiesta una actitud racista por parte del colonista. La economía y el racismo. Las tres preguntas que se forman en este bloque son: si tuviera que contratar personal para su empresa, finca o casa, ¿quién prefiere? ¿Considera usted que el indígena es un lastre para el desarrollo económico y social del país? Razone su respuesta. ¿Y qué papel considera usted que juega el indígena en la economía nacional? En la primera pregunta, casi un 60% respondió que preferirían contratar personal indígena, ya que por lo general eran más obedientes, fieles, sumisos y no causaban problemas. Un 30% contestó que preferirían a los indígenas porque trabajan más y se les paga menos. Casi todos los que respondieron de esta manera fueron agricultores que se consideraban blancos, con estudios universitarios y en edades comprendidas de los 26 a los 45 años. Un estudiante de 19 años que se consideraba criollo e hijo de un agricultor respondió de la siguiente manera: siempre contrataría a indígenas porque se les puede exigir más, trabajan más y no protestan. Además que la ley no los protege. La segunda respuesta fue que contratarían indistintamente a un ladino o a un indígena, pero que al indígena lo pondrían a trabajar en el campo, mientras que al ladino lo pondrían a trabajar en lo administrativo o en una empresa, ya que se cree que el ladino es mejor para mandar y dar órdenes, mientras que el indígena es mejor para el trabajo de campo. En cuanto a la opinión del indígena como lastre, los agricultores se encuentran divididos en un 41% que responden que sí lo son en la medida de que no consumen ni trabajan, y un 38% considera que no lo son por representar la principal mano de obra del país. Con respecto a la tercera y última pregunta de este bloque, va encaminada a valorar el papel que a juicio del núcleo oligárquico desempeña el indígena en la economía nacional. Un 36% respondió que era la principal mano de obra barata en el país. Principalmente mantuvieron este criterio los blancos sin distinción de sexo en edades de los 26 a los 65 años, con estudios universitarios y profesión,
de agricultores o industriales. Un 32% afirmó que eran importantes por ser la principal fuerza de trabajo agrícola. Fueron los agricultores e industriales más jóvenes y con estudios secundarios quienes opinaron de ese modo. Con eso concluyo este tema para que nos demos cuenta de una manera transparente de lo que ha sido el racismo hacia el indígena. Por esta razón se ha insistido en definir el racismo como un elemento histórico y estructural que ha venido desde su conquista y su colonización hasta el sol de hoy. Así que gracias por su atención.